Amado hermano, la obra de Dios. Quiero que grabe en su corazón y en su memoria esta frase: la obra de Dios. La obra de Dios. Cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos de perfección. Cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos de propósito. Cuando hablamos de la obra de Dios, hablamos de un destino de bendición. Cuando hablamos de la obra de Dios, es todo aquello que emana del corazón de Dios. Es todo lo bueno que Él pueda hacer en su creación, que ha hecho y que está haciendo en su creación, como en sus hijos. Y cuando hablo de hijos, es porque nosotros hemos sido llamados por Él, creados por Él, con llamamiento santo, para un propósito específico. Y eso es la obra de Dios. Como creyentes, día con día estamos peleando la buena batalla de la fe. Como creyentes, día con día ponemos nuestra confianza en el Señor y no en el hombre. Como creyentes en Dios, día con día nos esforzamos por alcanzar las promesas de Dios y nos encaminamos a una eternidad de gloria, teniendo claridad en las cosas del reino, teniendo claridad en lo que Dios nos ha llamado. En medio de todo eso, no dudamos y no pasamos por alto que hayan pruebas, luchas y temores y demás. Pero en medio de todo esto, nuestra propuesta, nuestra declaración de fe tiene que ser la que el apóstol Pablo hiciera. El apóstol Pablo decía: yo voy a seguir adelante. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo voy para el cielo. Yo me voy a esforzar. Imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Yo he sido un conocedor de la ley judía. He sido un conocedor de las leyes romanas. He sido un conocedor de la sabiduría de este mundo. Pero cuando llegó a Cristo, Él entendió que todo eso no era tan grande como la sabiduría que de Dios emanaba. Y el mismo apóstol Pablo comprobó la gracia, el favor de Dios, y se esforzaba día con día por agradar y alcanzar las promesas eternas. El apóstol Pablo hacía esta declaración, pero al hacer esta declaración no se creía más que otros, sino que el apóstol Pablo nos enseñó que él se estaba esforzando por agradar a Dios, porque la obra de Dios no es suya ni mía, es de Él. Y ya vamos a entender por qué. Porque cuando nosotros damos un servicio a Dios, no es la obra mía, es la obra de Dios. Y como es la obra de Él, yo me convierto solamente en un colaborador. Pero el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Filipenses, y quiero que me acompañe al libro de Filipenses capítulo 3, y exactamente versículos 12 al 14. Anótelo y grábelo en su corazón, porque esto es uno de los versículos poderosos que marcan nuestra vida y a título personal a mí me bendicen mucho. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. El apóstol Pablo a los filipenses: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, es decir, tomar aquello para lo cual fui también asido o tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Qué poderosa declaración del apóstol Pablo, donde decía: no pretendo ser más que otros, no pretendo haberlo ya alcanzado, y esa debe ser nuestra declaración. Pero el apóstol Pablo decía: olvidando lo que queda atrás, olvidando los fracasos, olvidando las caídas, olvidando todo aquello que me atrasó por un tiempo, dejando atrás todo aquello que atrasaba mi manera de avanzar en el reino, ahora me enfoco a lo que está por delante y voy a tomar aquello que Cristo me ha dado y voy en pos de lo supremo, porque yo fui alcanzado por Dios y yo mismo quiero alcanzar aquello que Dios me ha dado. El apóstol Pablo decía: si fui alcanzado, ahora quiero alcanzar aquellas promesas que Él me ha declarado a través de su palabra. Pero esta declaración del apóstol Pablo tiene que ser la declaración suya cada día, y mi declaración, donde decimos: no importando lo que pasó, no importando lo que quedó atrás, no importando, eso ya está enterrado, ahora me enfoco al propósito eterno, porque nosotros estamos en esta tierra no por casualidad,
casualidad, sino por un propósito claro. Somos hijos de destino. Nosotros estamos en este mundo con un propósito, y quiero enseñarle en esta mañana que usted y yo tenemos que aprender a ubicarnos en el lado del reino de Dios y salir de zonas que han atrasado nuestro proceso espiritual, como cuáles: la frustración, la culpabilidad. Y tenemos que salir ahí y empezar a retomar y decir: yo quiero honrar a Dios mientras esté en esta vida y quiero ir a la patria celestial. Y quiero hacerle una pregunta: para usted en esta vida, ¿qué es mejor, vivir o morir? Morir. ¿Cuántos creen que es mejor vivir? Cualquiera de las dos es válida, pero el apóstol Pablo decía: no sé qué es mejor, si vivir o morir, porque si vivo, vivo agradando a Dios, vivo esforzándome en la gracia y vivo sirviendo al reino de Dios. Me voy a gastar para el reino de Dios. Pero el apóstol Pablo también decía: pero si me muero, me voy más rápido con Cristo a gozar de su misericordia eterna. Si me muero, para mí es mejor, porque voy a morar a la patria celestial donde he sido llamado. Entonces el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y para mí también el morir es ganancia. De tal manera que a usted y a mí, como hijos de Dios, cualquiera de las dos nos sirve. Pero aquí hay un pero con mayúscula: si estamos en esta tierra, no podemos dejar pasar por alto la grandeza del reino de Dios y las grandes misericordias y la gracia que Dios nos da en esta tierra para vivir agradándole a Él, honrándole a Él, respetando su presencia, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus preceptos, vivir para Él, gastarme para Él, pero predicar a Cristo y decirle al mundo que Cristo es la respuesta. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo nos marcó el camino donde dice: tenemos que proseguir, cueste lo que cueste, pase lo que pase. Muchos comienzan en el Señor y terminan alejándose del Señor. Otros comienzan en el Señor y comienzan a tergiversar las escrituras, y el apóstol Pablo exhorta y dice: tenemos que pararnos firmes y proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Usted y yo venimos a Cristo. Él nos amó, nos redimió, nos salvó, nos eligió para sus planes perfectos. Una vez que nos ha elegido, nos convertimos, diga conmigo, en colaboradores. Cuando hablamos de colaboradores, sencillamente es que si usted labora para una empresa, usted se convierte en un colaborador de esa empresa y se espera de usted lo mejor. Si usted es empleado de X empresa, llámese privada, llámese pública, de cualquier manera, la empresa, su jefe, espera lo mejor de usted, espera un buen rendimiento, espera una buena asistencia, espera que sea responsable, espera que sea dedicado, con el fin de llegar a realizar una tarea y que que la empresa se engrandezca a raíz de los empleados que están allí. Eso es un colaborador, alguien que da lo mejor de sí por el bien de la empresa, por el bien común de todos los que laboren en ese lugar. Ahora bien, usted y yo, como hijos de Dios, Cristo nos salvó, nos llamó, nos eligió y nos convirtió en colaboradores. Como colaboradores del reino, tengo que aprender, número uno, que es la obra de Dios, y número dos, que soy un colaborador de las cosas del reino. La obra de Dios es perfecta. La obra de Dios está plasmada, o fue plasmada en la cruz del Calvario. Al decir que somos colaboradores de Dios, es decir, que participamos de las cosas del reino para trabajar de acuerdo al reino. Eso está en 2 de Corintios capítulo 6. Vaya conmigo, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2. Anótelo, postéelo. Hermano, tome esta palabra y hágala suya, hágala un rema, háblale a su familia, háblalo a los demás, porque la Biblia dice que somos colaboradores del reino de Dios. El versículo 6 nos dice, capítulo 6, versículo 1 y 2 de 2 de Corintios dice así: así pues, nosotros, ¿cómo dice? Como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amada iglesia, el apóstol Pablo nos dice: somos colaboradores de Dios. Tenemos que tomar en cuenta no tomar la gracia en vano.
Porque cuando Cristo te amó y se entregó por ti, lo hizo de corazón y lo hizo en verdad. Y quiero que prestamos atención a esto. Si hubo alguien que me amó, me perdonó y me redimió y se entregó de tal manera, es mi deber como colaborador del reino entregarme a Él, vivir para Él, honrarlo a Él, amarlo a Él sobre todas las cosas. Si Él me amó de tal manera, pues de tal manera tengo que entregarme. No a medias, sino enteramente, en cuerpo, en alma, en espíritu. Lo que tengo, los recursos materiales, espirituales, todo es de Él y todo para Él. ¿Por qué? Porque sencillamente todo viene de Él y todo vuelve a Él. Repita conmigo, todo lo que yo haga en esta tierra tiene que llevar la manifestación del Hijo de Dios. Y quiero enseñarle esto. Debemos aprender a mostrar al Hijo en nuestra manera de vivir. Llámese espiritual, llámese material o llámese en los diferentes ámbitos en los cuales usted y yo nos desarrollamos. Ahí tiene que manifestarse la gloria de Dios a través de tus palabras, de tus hechos, de tus acciones, de lo que hagas y lo que digas. Donde vas y con quien estés, ahí tiene que manifestarse la obra de Dios, porque soy un colaborador de Dios. Pero la gran pregunta que usted se está haciendo en esta hora, ¿qué es la obra de Dios? Sencillamente la obra de Dios la vemos en Efesios capítulo 1 versículo 4, y es aquí donde vamos entrando ya en materia gruesa. La obra de Dios la vemos en Efesios capítulo 1 y el versículo 4. Oh, gloria a Dios, bendita palabra. Esta palabra me bendice. Esta palabra quiero que usted la tome, porque a mí me ha bendecido. Dios me habló, me ministró, y quiero que usted también sea empoderado de la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:4? Según nos escogió. ¿A quién? Póngale su nombre. A Mauricio, a Josué, a Erika, póngale su nombre. Según escogió a Juan Carlos, según te escogió a ti en Él. ¿Quién es en Él? En Jesucristo. Antes de la fundación del mundo. Wow, poderoso. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pregunta del millón: ¿para qué te escogió Dios? Para que fueses para Él sin mancha y puro delante de Él. Si Dios lo dijo, entonces no podemos habitar en el camino de frustración o culpabilidad, sino que tenemos que aprender a caminar en los principios del reino, donde dice: Él te escogió a ti, hermano Mauricio. Él te escogió a ti, hermano Denis. Póngale su nombre. Él te escogió a ti, fulano sutano, para que fuésemos presentados delante de Él sin mancha, porque constituyó un reino de sacerdotes. Y preste atención a esto: los hijos de Dios fluimos y manifestamos la gloria del Hijo en todas las áreas. ¿Por qué le digo esto? Sencillamente porque allá por los años 80, no sé cuántos son ochenteros espiritualmente hablando acá. ¿Cuántos nacieron espiritualmente en los 80s? Tenemos varios. Yo me convertí en el año 87 y usted sabe a qué edad, ¿verdad que sí? 14 años, con orgullo lo digo. Señor, gracias porque me libraste muchas cosas. Año 87 había una tendencia donde la gente pensaba que los cristianos eran gente ignorante, que eran gente sin conocimiento, sin estudios, sin fundamentos, los llamados los panderetas, llamados los protestantes. Hoy en día no se escuchan muchos esos términos. Sí se escucha, pero muy poco. Acuérdese usted que le decían: mira, el pandereta. ¿Por qué? Porque en las iglesias se utilizaba pandereta. No había música, pero la pandereta no podía faltar. Los panderetas, ¿verdad? Muy bien. Nos llamaban los protestantes, etcétera, y un montón de calificativos que nos daban. Lo cierto es que en los años 80 había esa tendencia, y si bien es cierto, había gente humilde y había gente pues que por diferentes razones no había podido superarse. Dios fue cambiando la mentalidad en el pueblo de Dios a una mentalidad de avance, una mentalidad de reino, donde nos hace entender: estás en esta tierra con un propósito, el cual es amar y mostrar al Hijo. Pero no solamente en la iglesia, en los ámbitos de tu vida, ahí tienes que manifestar al Hijo. Vamos a ver, usted me dice: pastor, es que yo quiero aprender un oficio. Yo no sé, yo quiero ser zapatero. Bueno, estudie zapatería, aprenda su oficio, pero sea el mejor zapatero de Setillal, por favor. Hágalo bien, manifieste al Hijo en su trabajo.
No que yo quiero aprender un oficio de corte de cabello o esmaltado de uñas y todo lo que las mujeres hacen, que la queratina y todo lo que termina en ina, yo no sé nada de eso. Hágalo, supérese, pero sea la mejor en esa área. Porque su trabajo va a mostrar al Hijo. Entonces, ojo aquí, no estamos hablando solamente en ámbitos espirituales, que es lo más importante, sino que cuando está lleno del poder del Espíritu Santo, tus acciones manifiestan al Hijo. Y así le puedo seguir mencionando oficios, profesiones, lo que haga, lo que emprenda. Si estás en tu escuela, universidad, en tu colegio, pues sé el mejor para que a través de tu vida el Hijo sea glorificado, que a través tuyo Jesús brille, que a través de tus acciones Jesús brille. Entonces nos damos cuenta que Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solamente, sino también para lo siguiente. Nos eligió. Y esta elección es cristocéntrica. Nos eligió para estar con Él. Ojo a esto. Cuando decimos que es cristocéntrica, ocurre solo en unión con Cristo. La elección que es en Cristo solamente es en Él, en nadie más, porque la Biblia dice: en quien tenemos redención, el perdón de pecados por su sangre. La elección de Cristo es primordialmente colectiva. Es decir, la elección de un pueblo, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Por eso hablamos de que la elección de Cristo es primordialmente colectiva. Nos salvó, nos llamó, nos eligió para gloria de su nombre. Y algo que me bendice es lo siguiente: Dios predestina a sus elegidos para que sean ¿qué? Para que sean llamados justificados, para que sean glorificados, para que sean conformes a la imagen de su Hijo, santos y sin mancha, para que seamos adoptados como hijos suyos, redimidos, destinatarios de una herencia eterna, para alabanza de su gloria, destinatarios del Espíritu Santo, creados para hacer buenas obras, según Efesios 2:10. Veamos de la pantalla Efesios capítulo 2, versículo 10, donde la Biblia nos enseña que hemos sido creados en Cristo Jesús, puros, sin mancha, para agradarle a Él y para mostrar las buenas obras, donde dice que somos hechura suya. ¿Qué significa eso? Que somos cortados con la tijera de Dios. Él nos creó conforme a su propósito, a su voluntad, a su bondad, y dice que nos creó en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, aleluya, para que anduviésemos en ella. Ahora bien, iglesia, vaya conmigo a Efesios 1:9 y no se me desconecte aquí, porque aquí viene algo más poderoso. Estamos diciendo que Cristo nos eligió, nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Ahora Efesios capítulo 1 versículo 9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según su aprobación, según su favor, el cual había propuesto, o se había propuesto en sí mismo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Vamos a hacer un resumen, iglesia. A ver, aquí está el hermano Justin, ¿ok? Aquí está Justin. Dios salva al hermano Justin. Dios lo elige, lo capacita y se convierte en un colaborador de Dios. Dice Justin: yo te escogí desde antes de la fundación del mundo, porque a mí me place darte a conocer el misterio de mi voluntad, porque a mí me place darte a conocer las cosas del reino. Muy bien, ahora que estamos ya aquí, ojo a esto: como colaboradores de Dios en esta dispensación debemos brillar con su luz. ¿Por qué? Porque Efesios capítulo 2 versículo 7, y aquí yo quiero que me anote esto y no se me desconecte, porque esto está poderoso. Efesios 2:7, ¿qué dice, mi hermano y mi hermana? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Woo! ¡Aleluya! Oh, mi hermano y mi hermana, yo no sé si usted está comprendiendo lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Número uno, Dios me elige, Dios me escogió, me convertí en un colaborador, porque Él desde antes de la fundación del mundo me amó, me conoció, para que fuese presentado delante de Él puro y sin mancha. Número dos, me dio a conocer el misterio de su voluntad. Número tres, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Aleluya.
Ojo, estamos hablando de dos eternidades. La eternidad que decía desde antes de la fundación del mundo, y lo otro es los siglos venideros. Hermano y hermana, escuche bien. Los hombres de fe que menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, el salón de la fe, hombres y mujeres, dice la Biblia, que fueron fuertes en batalla, se hicieron fuertes en la batalla, sacaron fuerzas de debilidad, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones. Ellos fueron escritos o marcados por Dios y escritos en el libro de la vida porque determinaron honrar a Dios. Pero ojo, ellos vieron de largo lo que le esperaba a usted y lo que me esperaba a mí, porque la Biblia dice que no siendo ellos capacitados del todo, solo era la sombra de lo que habría de venir. Entonces Dios nos estaba preparando para una gloria mayor a usted y a mí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, las abundantes riquezas de su gloria. ¿Por qué le digo esto? Porque Pablo fue alcanzado por Dios, pero Pablo nunca fue un ignorante o una persona que no estudió. Él conocía la ley judía, conocía la ley romana, él estaba preparado, era un hombre docto, era un hombre preparado. Dicho sea de paso, él dice en uno de los escritos en la palabra, si soy judío, y judío como dicen de cepa, de raíz. Soy un fariseo, pero no fariseo refiriéndose a la hipocresía, sino que los fariseos en la antigua ley guardaban las leyes y eran estrictos en la ley. Y dice Pablo, yo conocí todo eso, pero ahora fui asido, fui tomado, fui alcanzado por Cristo. Entonces Cristo me alcanzó, ahora yo me voy a enfocar por alcanzar aquello por lo cual yo fui alcanzado, su gracia, su favor y su perdón. Entonces en los siglos venideros la iglesia tiene que manifestar al Hijo de Dios en todas las áreas. Ojo, abra bien los oídos espirituales, no solamente en el área espiritual, sino en la parte secular. Hay que mostrar al Hijo, porque yo creo y estoy convencido que los montes de la comunicación, de la medicina, de la agricultura, de las leyes, de las comunicaciones, deben ser alcanzados por cristianos hoy, siglo XXI, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria. Yo lo creo, no lo razono. ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí Dios me llamó, no me llamó solo para estar en cuatro paredes, me llamó para decirle al mundo, esta es la respuesta. Me llamó a mí como llamó a Daniel y a sus amigos, que en medio de Babilonia mostraron al Hijo de Dios, mostraron la gloria de Dios. Ellos fueron llenos de sabiduría, inteligencia, de la gloria de Dios, y ellos hablaron ante faraones, ellos hablaron ante gente preparada. Ellos estaban en Babilonia y ellos dijeron, así dice el Señor. Tenían el poder y la unción de Dios para interpretar sueños, tenían la unción de Dios para caminar en fe, aún pasando en el fuego, fueron librados. Entonces quiere decir que en los siglos venideros hay una iglesia que se levanta. Así que mi hermano, deja el pasado, deja lo que te abruma, deja lo que te estorba, lo que te atrasa, y enfócate, porque Dios ha dicho que somos colaboradores de su reino, que somos colaboradores de su gloria, que somos colaboradores de las cosas que a Él le agradan, que somos colaboradores de su obra. Es su obra, no es la mía, para mostrar su gloria en los siglos venideros. Así que hermano y hermana, esto es una cuestión de pararnos en la brecha y decirle, Señor, cuenta conmigo. Ahí donde yo estoy trabajando, mi emprendimiento, mi profesión, mi oficio, aquí voy a mostrar al Hijo. Si usted va a estudiar alguna profesión o algún oficio, sea el mejor, pero el propósito es que la gloria de Dios se manifieste en lo que tú haces. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hemos sido llamados a dar a conocer el misterio de su voluntad. Como colaboradores del reino en esta dispensación, y cuando hablamos de dispensación hablamos de tiempos, de generaciones, y en esta dispensación del siglo XXI debemos brillar con la luz del más alto. Por eso le decía hace un momento, allá en los años 80 había esa tendencia, los cristianos son gente ignorante. No, eso ya cambió. Los cristianos somos gente que amamos a Dios, somos gente que estamos esperando un reino nuevo, somos gente que estamos esperando un arrebatamiento, pero somos gente que estamos avanzando aquí en la tierra, porque hay que movernos, hay que aprender, hay que ejercer, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que sojuzgar, porque Dios dijo en el libro de Génesis, yo voy a darle autoridad al hombre para que sojuzgue. Vino el enemigo a quitarnos
la riqueza de Dios a través del pecado. Entonces en esta hora te digo a ti en el nombre de Jesús, como decía el apóstol Pablo, deja el pasado, deja aquello que muchas veces te oprimió y enfócate, decía Pablo, yo mismo no lo he alcanzado todo, pero dejo aquello atrás y me enfoco en la carrera que está por delante, porque Pablo decía, mientras esté en la tierra voy a amar, honrar y servir a Dios en todas las áreas de mi vida. Oh, gracias, Señor. ¿Por qué le digo yo a usted en todas las áreas? Porque el apóstol Pablo no era ningún vago. El apóstol Pablo no era como algunos piensan. Y no, algunos, no me refiero a ustedes, gente que no lee la Biblia. Algunos piensan que Pablo solo andaba dependiendo de lo que le daban. No era así. Pablo servía a Dios y tenía un trabajo aparte. Él hacía tiendas. Y él decía, yo trabajo en tiendas porque no quiero ser gravoso a la iglesia. Él no era ningún ministro de peseta. ¿Sabe cuáles son los ministros de peseta? ¿Se lo sabe o no se lo sabe? Entonces no se lo cuento porque se lo sabe. ¿Quién no se lo sabe para contarlo? Ok, los ministros de peseta son aquellos que van a predicar solamente por esto. Y si no hay esto, no predico. Entonces, ¿qué evangelio predican? Le he contado una y otra vez. Hay gente que dice, hermano, quiero invitarlo a la iglesia. Y pregunta el predicador, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Ah, hermano, tenemos ya bastantes, como unos 75. Ah, bueno, ahí le envío a alguien para que predique. Recibe otra llamada y dice, lo invito a predicar. Ah, sí, ¿cuántos miembros tiene la iglesia? Hermano, somos como 5,000, 10,000. ¿Cuándo le llego? Ah, porque están pensando solo. Esos son ministros de pacotilla, de pereza. Pereza porque no sirven a Dios con entereza de carácter. Ministros que han comprometido su llamado. Y lo que quiero decirle es que nuestro objetivo en esta tierra es mostrar al Hijo. ¿Sabe que Dios a usted puede utilizarlo en un bus, en un automóvil, en el trabajo, a través de una palabra, a través de una oración, a través de una acción? El poder de Dios puede ser derramado a través tuyo. Tú vas en el bus, de repente sientes decir algo a alguien o a alguien que está oprimido, y ahí Dios le habla, y probablemente esa persona estaba dispuesta a suicidarse ese día, y tú le hablaste de parte de Dios, fuiste usado por Dios. No ocupaste un púlpito para servir a Dios, sino que en el bus manifestaste la gloria de Dios. En una ocasión andábamos en El Salvador. Yo viajo mucho a El Salvador porque usted sabe que ya están mis padres. Bueno, toda mi familia, que solo tengo una tía. Yo por mí voy cada mes. No se puede, obviamente por economía, pero yo por mí voy todos los meses. Entonces cuando voy allá disfruto mucho con mis padres, con mi familia. Disfruto mucho El Salvador. Amo mi país. Bendigo El Salvador como bendigo Costa Rica. Amén. No cualquiera tiene 3 nacionalidades. ¿Quién tiene 3 nacionalidades aquí? Yo solo una. Yo tengo 3. Salvadoreño por nacimiento, costarricense por naturalización, y soy de la patria celestial. Ya tengo el pasaporte listo, visado y sellado por el Espíritu Santo para irme de un solo. De un solo. En una ocasión andábamos en El Salvador, y creo que la hermana Marixa y la hermana María, creo, si mal no recuerdo, estábamos en la famosa Plaza Merliot. Los que conocen Plaza Merliot, podemos faltar a todos lados menos a la Plaza Merliot, ¿verdad? Ahí se acuerdan mis hermanos también, ¿verdad? Y bueno, íbamos a almorzar, y ya todo el mundo listo, y creo que era la hermana María, no sé, María Fuertes y Marixa. ¿Y estas hermanas dónde están? Se perdieron aquí. Y cuando vamos a ver qué pasó, ¿qué cree usted? Estaba pidiendo en un, ¿cómo se llama esto? Un local de comidas rápidas, y estaban evangelizando al cajero, creo que fue al cajero, no sé, y ahí mismo fue tocado, quebrantado por el Señor. ¿Y qué andan haciendo estas hermanas aquí desde Costa Rica llevando la gloria de Dios? Y ahí manifestaron al Hijo. Amados, voy a hacer un paréntesis nada más para que usted contarle algo. En una de las ocasiones que andábamos en El Salvador, y aquí mis hermanos se acuerdan, teníamos una agenda para visitar iglesias, ¿verdad?
Pero resulta ser que había una que no estaba agendada y era una iglesia bautista. Bueno, vamos. Era un buen grupo, ¿verdad? Y nos dijeron, aquí son tranquilos para cantar, así que no podemos decir a la gente que dance y nada de eso, porque, sí, tranquilo, hermano, no. Ahí adoramos al Señor nosotros. Bueno, y en esa ocasión andaban los gemelos también. Y empezamos, vea, Él es el poderoso de Israel. Hey, hermano, ¿quién me va a decir? Yo no tengo clavos en el zapato. A mí que me digan que no lo haga, hermano, es sin querer, se me sale. Bueno, y nos habían dicho que tranquilos, que no avanzáramos, vea, porque los hermanos se pueden asustar. Cuando voy viendo atrás, Señor, un trencito de bendición, Dios mío, nos van a echar de aquí, dije yo. Ahí las hermanas ahí danzando en un trencito. ¿Y a qué nos van a echar de aquí? Dije yo. Pero es que es muy difícil quedarse quieto cuando una gloria te está motivando a hacerlo. El cristiano que anda en lo sobrenatural está agitado. Y me atrevo a decirle que ahorita que usted está sentado ahí, usted está agitado en el espíritu, porque dice, sí. Y me atrevo a decirle que los que están ahí sentados ahorita quieren estar predicando acá, porque están agitados en el espíritu. Porque quien está agitado en el espíritu no puede quedarse quieto. Vea, yo era uno, hermano, allá hace algún tiempo en Barrio Cuba. Yo escuchaba a la gente predicar y yo decía lo otro, y había algo dentro de mí que no me dejaba quieto. Y yo, ¿qué es esto? Pero no sé, como hasta que entendí lo que el profeta Jeremías decía. Era un fuego que no me dejaba tranquilo. Por más que usted se quiera quitar el llamado te va a perseguir y te va a consumir el fuego del Espíritu Santo hasta que no haga lo que Dios te ha mandado a hacer. ¿Sí o sí? Amada iglesia, entonces, como colaboradores del reino de Dios, debemos brillar con la luz del más alto. Y este punto es importante, o estos puntos para que los anote. Santidad que brille en nuestro ser. Santidad que brille en nuestro ser. Repito, santidad que brille en nuestro ser. No solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. Si trabajas en una entidad financiera, santidad en tu trabajo. Si trabajas en un hospital, santidad. Nunca se me olvida aquel doctor que antes de operar, operaba en el espíritu. Hoy voy a operar a este paciente, antes oro por él. Poderoso. La santidad se estaba manifestando en la gloria de Dios. Entonces, santidad que brilla en nuestro ser. Ojo aquí, no basarnos en la culpabilidad, sino en la obra de Cristo. Repito, santidad que brilla en nuestro ser. ¿Por qué mucha gente vive frustrada por los errores del pasado? Sencillo, porque no han aprendido a estar en el lugar correcto. Y aquí le voy a enseñar algo. Le pregunto a usted, ¿en Cristo hay culpabilidad? ¿En Jesucristo hay culpabilidad? Respóndame. Entonces, si en Cristo no hay culpabilidad, ¿por qué usted carga con la culpabilidad? En Cristo hay miseria y derrota. O más directamente, Jesús es derrotado. Entonces, si Él no es derrotado, ¿por qué yo me declaro derrotado? ¿Me voy a entender? Ojo a esto. Si tú cargas con la culpabilidad, solamente está en ti, no está en Cristo. Si Cristo carga tu culpabilidad, tú no cargas la culpabilidad. Yo quiero repetirlo hasta que se le haga un rema, algo en su espíritu. Si Cristo cargó mi culpa, ya no está en mí. Pero si yo cargo la culpa, no está en Cristo, está en mí. Pero si Cristo cargó mi culpa, ya no tengo culpa. Entonces, ¿por qué me voy a basar en la culpabilidad? ¿Por qué voy a permitir al enemigo que me esté acusando? Si Cristo ya me declaró justo, ya no hay culpa en mí. Entonces usted dice, pastor, pero me equivoco. Todos nos equivocamos. Aquí el secreto está en no detenerse. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando sus hijos se equivocan, ¿usted los desecha como hijos? Hermano, perdóneme que sea tan inquieto.
Pero una pregunta. Hermana Elga, tú tienes hijas pequeñas, obviamente, tan pequeñas y le falta mucho, hay muchas cosas que ya no conocen. Pero cuando una de ellas, como niña, se equivoca en algo, lo primero que haces es corregirlas. Y después de corregirlas, amando, pero le sigues enseñando lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Por el amor que les tienes, las corriges. Y no es cierto, padres, que muchas veces, los que somos padres ahorita, sacamos de quicio muchas veces a nuestros padres. Sí, usted más de una vez le sacó muchas canas a su mamá. Y yo también. Hoy tenemos nuestros hijos y algunas hermanas dicen, uy, ¿a quién habrán salido? ¿A quién habrán salido? Ya, ¿y usted? ¿Qué estaré pagando? Ya, y tome lo que le hizo su mamá. Pero pregunta, voy a preguntar aquí al hermano, voy a preguntarle al hermano Martínez de Calderón. Nuestros hijos se equivocan, no son perfectos. Mis hijos se equivocan, no son perfectos. Pero cuando ellos se equivocan, yo los sigo amando. Ahora pregunta, si uno de tus hijos se equivoca, solo uno, el otro no. Entonces usted dice, como te equivocaste, te amo menos y sigo amando más a la otra. Lo sigues amando igual. Y es que hay algo que la gente no entiende. Quien es verdadero papá y verdadera mamá nunca va a dejar de amar. Porque en otro plano, hay hijos que se pierden y caen muy bajo. Pero papá lo está esperando en casa siempre. Y mamá también. Y la gente dice, pero qué bárbaro, eso es una basura. Y papá dice, por más basura que digan, yo sigo amando, porque es mi hijo, nunca va a dejar de ser mi hijo. Y yo he comprendido que a pesar de mis faltas y mis errores, yo, Juan Carlos Guzmán Campos, nacido el 15 de abril del año 1973, he comprendido algo, que Dios nunca me ha dejado de amar. Y que si pusiésemos en una pantalla mis errores, yo creo que todos ustedes se van de aquí. Si pusieran en una pantalla mis errores y mis faltas, yo creo que no quedaría nadie, solamente aquellos que me aman. Yo creo que me quedaría con 3 nada más. ¡Wow! ¡Qué decepción! Pero he entendido algo, que Dios me llamó para nunca soltarme. Y lo digo con humildad. Soy un hombre imperfecto que creo en un Dios perfecto. Y no estoy aquí adelante por ser el mejor. No. No soy pastor por ser el mejor. Más bien a veces le digo, Señor, ¿cómo te atreviste a ponerme a mí? Habían otros mejores. Pero he llegado a entender que cuando Dios nos llama con un llamamiento celestial, el cual te dice, con amor eterno te he amado y nunca voy a dejar de amarte. Pero eso sí, cuando viene el acusador que me quiere hacer sentir nada, es ahí donde yo tomo la autoridad del Hijo y decir, un momento, allá hay alguien que ya pagó por mí. No voy a estar del lado de la culpa, porque repito, si Cristo llevó mi culpa, yo ya no la tengo. Pero si cargo mi culpa, ya no está en Cristo. Y es algo tan sencillo a entender, de que si Él cargó mi culpa, y mi pecado, ya no lo tengo. Aunque me equivoque, ya no la tengo. Lo que sucede es que me equivoco como sus hijos y como nosotros nos equivocamos con nuestros padres. Pero número 1, nunca dejan de amarnos. Cristo nunca ha dejado de amarnos. Número 2, acabamos de leer que dice, te escogí desde antes de la fundación del mundo, porque a mí me plació, según mi beneplácito, mi voluntad, mi aprobación, de enseñarte mi voluntad perfecta. Y luego dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en todas las áreas. Grábese eso, en todas las áreas. Ya le voy a dar un consejo. Nunca permita que nadie le ponga el pie encima. Nadie puede ponerte el pie encima a menos que tú lo permitas. Si alguien quiere menospreciarte porque eres cristiano, un momentito, párate firme. Ay, sí, soy cristiano. No,
soy cristiano y voy a defender mi tesis, aún así me cueste la vida. Yo al diablo no le bajo la cara. Ante el único que me humillo y me postro es ante mi Señor. Pero al diablo yo no le bajo la cara. Aún así me esté muriendo de miedo, no le bajo la cara. ¿Por qué razón? Sencillamente porque en estos tiempos, para esta hora, para este tiempo, Dios te ha llamado a ti para manifestar su santidad y que te bases en la obra de la cruz y no en las obras tuyas. Manifestar su gloria por medio de los dones, amada iglesia. Manifestar la gloria de Dios por medio de los dones, ministerios, talentos. Sabemos y entendemos que hay dones de ministerio. Usted lo conoce. El pastor, el apóstol, profeta, maestro, evangelista. Son dones de ministerio dados directamente por Dios. Por supuesto que hay dones de manifestación y hay dones también de servicio. Hay diversidad de dones. Y Dios quiere que manifestemos su gloria por medio de los dones para modelar a Cristo y para establecer el reino de Dios. Ha llegado la hora de que usted se convierta en un modelo a seguir. Tus hijos quieren ser como tú. Entonces vas bien. Pero si tus hijos dicen yo no quiero ser como usted, papá, entonces algo no anda bien. No estamos hablando de gente perfecta, estamos hablando de gente que se está forzando. Y sé que el tiempo se me fue, pero bueno, usted ha escuchado una entrevista de un actor ahí famoso, no preciso el nombre, que le hicieron una pregunta. Le preguntaron a él, mira, ¿cómo describes al hombre que se va a casar con tu hija? Y él empieza a decirle, bueno, yo quiero un hombre honrado, fiel, que la ame, que la respete, y empieza a decir un montón de cosas. Y la entrevistadora le dice, ¿y tú eres ese hombre? Y él fue humilde y dijo, no lo soy. Entonces, como no lo soy, voy a esforzarme por hacerlo. Y es lo que todos debemos aprender, esforzarnos por alcanzar la gracia y modelar a Cristo. Que todos puedan ver a Cristo en ti. Te voy a decir algo. En la calle te pueden decir, oh hermano, qué ungido que es usted, qué profeta, qué apóstol, qué maestro, qué pastor. Y te pueden poner en lo alto, oh, qué tremendo hombre eres tú y qué tremenda mujer. Pero si en tu casa no te lo dicen, entonces no ha ganado nada. ¿Por qué lo dice, pastor? Por usted. Sí. Porque cuando a mí mi esposa me alinea, ¿a cuánto la esposa los alinea? Ahora solo a mí. A usted lo alinea. Porque no tiene que darnos pena eso. Porque la esposa que Dios te puso es para tu formación. No, a mí no me digan nada, reprendo ese machismo. La esposa que Dios te puso es para tu formación. Porque muchas veces los hombres somos cabezones. Y aunque no digan amén los hombres, somos cabezones. Y voy a ir más duro que no digan amén. Y si al final se enoja conmigo y quiere buscarme, no importa, me defiende Lewis, ahí me defiende Lewis y yo no sé quién más, ahí hay varias gente que ya tengo que me va a apadrinar. Pero la esposa que Dios te ha dado es para tu formación también. Ahora bien, si tu esposa no dice que eres un siervo de Dios, tenemos que avanzar por serlo. Mis hijos. Y si en mi casa me lo dicen, aunque no me lo digan afuera, soy dichoso. Porque estoy modelando a Cristo en mi casa. Y vamos a ir concluyendo con esto, porque ya son las 12:33 y yo veo a algunos hermanos que ya me ven a mí y dicen, tacos al pastor. ¿Verdad? Voy a ir aterrizando con esto. Debemos ser los mejores en los estudios y en los trabajos. Estudiemos, esforcémonos, manifestemos a Cristo allí. Tenemos la mente de Cristo, rompamos con patrones de generaciones, rompamos con espíritu de conmiseración. Recordemos que debemos manifestar a Jesucristo en todo. Y cerramos con este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29. Con este versículo vamos a cerrar, donde dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ¿está conmigo? ¿Sí? Pero que ahora ha sido manifestado ¿a quién? A Fabián, diga, a Fabián, a Justin, a María Fernanda. Así dice ahí. Así dice ahí. Sí,
a sus santos. ¿Quiénes son los santos? Benjamín, esposa de Benjamín. Dios mío, se me está olvidando el nombre. María Cedeño, ahí póngale el nombre. Manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vamos, lea conmigo, versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¡Woo! La potencia de Cristo actúa en mí, decía el apóstol Pablo. Yo quiero decirte algo: la potencia de Cristo opera en ti, se manifiesta en ti. Ponte en pie, mi hermano, ponte en pie y levanta tus manos. Di conmigo: la potencia de Cristo opera en mí. Levanta tu voz, levanta tus manos y di conmigo: la obra de Dios es perfecta. Él me llamó, me eligió, me predestinó. Ahora soy, di conmigo, soy un colaborador del reino. Yo soy un embajador en esta tierra. Yo soy un colaborador que voy a manifestar su gloria, porque Él me escogió desde antes de la fundación del mundo para mostrar su voluntad, para traer los misterios del cielo a la tierra y para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria, porque la fuerza que operó en Cristo opera en ti, mi hermano, y Dios te da la capacidad en todas las áreas. Llámese estudio, llámese en tu profesión, llámese en tu trabajo, llámese en tu emprendimiento, en todas las áreas de tu vida. Dios te ha dado la capacidad del cielo, porque tú eres un elegido, eres un hijo de propósito, porque tú eres un colaborador de Dios. Por lo tanto, en esta mañana levanto mi voz, levanto mis manos, levanta tu voz y di: yo soy un colaborador del reino, que manifestaré su gloria, porque el Hijo de Dios debe ser honrado y glorificado. Por lo tanto, la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que manifestamos su gloria. Y esa es mi oración sobre mi casa y sobre esta casa Eterna Alabanza: que el Hijo brille en tu vida, iglesia, que el Hijo de Dios brille en todo lo que hagas y digas. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a los que están de manera virtual y a mis hermanos que están de manera presencial. Les bendigo con paz, y que la gloria que habitó en Cristo se desarrolle y se potencialice en tu vida, en tu llamado y en lo que hagas y emprendas, en el nombre de Cristo Jesús. Digo conmigo: amén y amén. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.